Eso, rodando. Esta es la intro. Sí. Esta es la intro. A ver, Abraham, saluda a la intro. A ver, vamos a pasar para la intro. Espera todos. Perfecto. ¿Sí qué? Mágico. Sí. Bueno, hola muchachos. Bueno, sí me podcast número... Ah, bueno. Sí, bueno. salimos todos. Vamos un poquito más acá. Podcast número 1, ¿Uno? pero de la nueva temporada. De la nueva. Entonces, bueno, les estaba contando esto, ¿no? Que pensaba, la pregunta de hoy es como, bueno, introductoria, de hoy es como, ¿hasta qué punto llega la vida? O en qué momento lo es y en qué momento no lo es, y cuál es el propósito de la vida misma como existencia y no como individuo, sino, pues digamos, yo pongo el ejemplo, yo lo empecé a pensar porque después de todo se supone que venimos de un mismo ser, ¿no? De un mismo pariente en común, un ancestro en común. Entonces, pues después de todo, como que el propósito de cada ser viviente sería el mismo, ¿no? ¿Y cuál sería ese en sí? ¿Reproducirse? Pues no, es como Sobrevivir y reproducirse puede ser. Y ya digamos, que no se ha logrado como la inmortalidad. ajá, y así mismo como, digamos, esas digamos, células o nosotros producimos hijos que son vida. Digamos, las máquinas que creamos también serían vida o no serían vida. Es que igual, si uno se pone a pensar el hecho de que... Obviamente lo que digamos acá es verdad absoluta, ¿no? O sea, cuando lo decimos acá es cierto y ya nadie lo puede refutar. Bueno, el tema de hoy, como se dan cuenta, muy fácil de discutir, hoy con respuestas muy fáciles. Entonces, bueno, como decía Abraham, yo también pienso que iría por el lado de supervivencia y reproducción, pero tal vez la pregunta de Santiago también abre como otra incógnita, que es ¿y por qué sobrevivir? ¿No? ¿Para qué sobrevivir? ¿Cuál es el motivo de que esa vida se quiera preservar a lo largo del tiempo? Y más teniendo en cuenta de que la extinción es inevitable hasta cierto punto. El hecho de que exista debería tener un significado como tal, o algo detrás que implique un propósito más allá del simple hecho de preservarse, de mantenerse durante generación tras generación, y en particular para el ser humano, porque somos como seres... Platón, mi tío. Sí, desde más o menos... Mi tío Platón. Desde esta mañana más o menos. Sí, como hace unas buenas Por ahí. épocas, como a las 9 de la mañana, no tengo reloj. Cuando Platón nos dio el WhatsApp, o sea, nos mandó un WhatsApp, ahí y charlamos sobre él. Es verdad, yo lo envié también al WhatsApp y lo confirmo. Y yo también confirmo, yo soy Platón. Yo soy el mensaje. No damos el número de Platón porque no queremos exponer su contacto y pues ya saben, la privacidad de Plutón es importante. Sí, Plutón es importante. Sí. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando ahorita, ¿cuál creen que sea el propósito o qué creen que le da significado a la vida humana, teniendo en cuenta de que sí, nos queremos reproducir, queremos sobrevivir, pero más allá de eso, ¿cuál es lo que nos inspira a querer hacerlo? A querer, por ejemplo, tener una larga vida, bueno, no en todos los casos definitivamente, pero querer preservarnos. ¿Qué creen que sea ese factor fundamental o cuáles creen que sean los principales factores fundamentales que nos llevan a querer mantenernos vivos? Abraham. Vale, pues... Como individuos, ¿sí? Como individuos y como sociedad en general también. Creo que es una buena acotación. Primero voy a responder la primera pregunta de Santiago, que decía como que lo que creamos también es vida. Y pues si uno se pone a pensar el hecho de que nuestro cerebro simplemente es la configuración determinada de ciertos átomos y que el humano tiene la capacidad de ordenar ciertos átomos, o sea, como tal puede llegar al momento donde pueda construir algo similar al cerebro, ¿no? Y en ese momento pues digamos que ya sería como una cierta vida. O sea,
en lo personal yo ya considero que un computador puede tener cierta vida, cierta autonomía, o sea, es simplemente una configuración de átomos igual que nuestro cerebro, pero pues con otro paradigma diferente. Uno fue generado por la casualidad del azar de la evolución y otro fue de la forma consciente de algo que se dio por el azar de la evolución. Sí, o sea, digamos que o sea, hasta qué punto llega la vida y hasta qué punto no es vida, ¿no? Porque, digamos, yo pienso un humano o cualquier forma de vida, digamos que se crea, ¿no? O sea, como concepto de que ahora esto es vida, digamos, esto ahora es un árbol y ya no es un pedazo de materia, de carbono, sino, o como sea, se crea un árbol. O, digamos, una persona y en un momento se muere y ya no lo es. Entonces, digamos, y una máquina también, entonces la creamos, genera ciertos procesos, interactúa con su entorno, tiene unas entradas y unas salidas, o tal vez no, hay unos que no, y en un momento deja de servir, entonces se muere. Pero digamos, pues acá pensando en ese momento como un rayo, un trueno, un rayo, ¿cuál es el que cae y se ve? Pero la idea es dejar vida antes de que se extinga. Pero que sería bien, entonces digamos un rayo se crea, ¿cierto? Las nubes crean un rayo, se crea. Él interactúa con su entorno, cae, digamos, al piso, bueno, no tengamos en cuenta los que suben, los que caen. Cae un rayo, interactúa con su entorno, digamos, puede llegar a una persona y cambiar interactuar con él, o puede caer y, digamos, cambiar de donde cayó, ¿sí? Quemarlo, cristalizarlo, lo que sea, y se extingue. Y eso también, pues para mí también podría llegar a ser vida dependiendo del concepto que le pongamos. Digamos, para mí eso también podría ser vida. Sino que tal vez un trueno, un rayo, digo, es algo mucho más simple que algo que consideramos vida, ya que pues un trueno es como una diferencia de potenciales, ¿no? Y como que pasa energía y se acaba. Procesos que también pasan, digamos, adentro del cuerpo humano, o sea, también se necesita corriente y todo eso. Entonces digamos que la vida podría llegar como concebirse a partir de cierta complejidad, puede ser. ¿Qué complejidad ya definiría que algo es vida? Eso en particular también es muy complejo porque hay seres vivos que son relativamente simples, como lo puede ser, no sé, una bacteria o un virus. Una un proteína virus, es vida, el ¿o virus, es un elemento? el virus abre el debate de qué es vida, porque muchos depende de la rama de estudio que lo analice. Muchos científicos, digámoslo así, Dicen que no. lo ven como que no, y yo diría que la mayoría lo ve que no entra en la categoría de un ser vivo, pero algunos piensan que es un umbral mucho más, o sea, con muchos más matices que considerar, y no es tan fácil decir no es un ser vivo. Pero en el caso de que no lo fuera, igual hay seres vivos que son de una complejidad no demasiado superior a esos, e igual ya son considerados vivos. Esas bacterias son en su mayoría muy simples, pero pues tienen una cadena de proteínas y de ADN, bueno, en fin, no estoy seguro, que rigen su comportamiento, su eventual muerte también. Son muchos factores, pero yo pienso que, claro, un trueno no podría ser considerado vida si tenemos en cuenta eso, como que se pueda reproducir, o es que también hay muchos factores que se pueden tener en consideración. Sobrevivir. Sí, yo siento que es como, para mi vida es como un sistema. Cualquier sistema puede llegar a ser vida porque, o sea, el sistema, o sea, como caen rayos, digamos que sí, ese no se reproduce, pero sí se van a reproducir más después. Y es el sistema que genera eso. Pero el rayo como tal, él no produce más rayos. Él simplemente es como consecuencia pero de mueve el sistema. Y mueve el sistema. Y puede generar. Y aparte, si uno se pone a pensar, nomás dentro del cuerpo, del mismo cuerpo humano, hay infinidad de vida por dentro, sí. Aparte del mismo humano. Pero ¿es parte de la vida del humano o es otra vida? Digamos la flora intestinal, que son bacterias, sí, que nosotros lo catalogamos como vida, ¿cierto? Pero sí, digamos la flora intestinal es parte de nosotros o es un elemento que hace simbiosis con nosotros. Pues, o sea, desde el hecho de que como tal nosotros nos surgimos a partir de 2 células y de ahí se origina como toda esa flora intestinal.
O sea, podríamos decir que es parte de nosotros, pero es como un sistema autocontenido, o sea, que digamos... Sí, o sea, más bien es como una relación simbiótica, podría decirse, o sea, Sí. ambos sobreviven entre sí. Y digamos, las células de cada persona no también hacen una relación simbiótica, entonces no teníamos, cada célula no sería un aspecto de vida, una vida, Es que no, porque hay también entra en juego de cuando un conjunto de seres, o por ejemplo en este caso de células, conforman otro más grande. sí, Y algo que también creo que lo mencionamos en el último podcast, que si no lo han visto está... está muerto. Está en todas las redes sociales, hasta en Choco Crispies, lo pueden ver, chococrispies.com. No Slash Dumio, ¿Qué? No patrocinado. Está así. TM, En el anterior podcast R. me acuerdo que mencionamos algo como que CC. el ser humano como tal, como especie, se podría como abstraer como otro ser vivo mucho más grande, de magnitudes tal vez planetarias, que se mueve hasta cierto punto de planeta en planeta, pero pues en espacios de tiempo mucho más extendidos y también en longitudes mucho más grandes. Si lo vemos como que cada uno de nosotros somos un agente, como lo sería análogamente una célula a un ser humano, podemos conformar un ente mucho mayor. Entonces ahí entra la pregunta de cuándo pasamos de considerar un ser vivo individual a verlo parte de un conjunto únicamente eso, de un individuo vivo. de un individuo más grande. Sí, claro. Eso también entra y también genera, ¿cómo decirlo?, más problema al querer categorizar lo que es la vida como tal. Y de hecho, si uno se pone a ver como en esa analogía, o sea, de la misma forma, digamos, un planeta tiene entes vivos como podrían ser los propios humanos, pero también algo que puede considerarse como no vivo, como una roca, ¿no? Pero dentro del mismo cuerpo humano también pasa lo mismo, o sea, tenemos células, pero también minerales que como tal no se consideran como vida. Sí, es cierto. Pero digamos, para llegar a intentar andar hacia una conclusión, no para llegar allá de una vez, sino para ir andando hacia allá, ¿qué sería mejor para nosotros en este momento? O sea, simplificar la definición de vida o complejizarla y volverla casi un umbral. ¿Cuál sería mejor? Yo diría que más bien, más que complejizarla, o sea, sí, o sea, de hecho me iría por complejizarla, pero surgirían nuevos subtérminos adentro de la clase y clases de clases, Ok. y así se podrían tener estudios. O sea, por ejemplo, uno podría decir, no, que es un pájaro es un ave, ¿no? Pero hoy, eso en el pasado, digamos que se tenía bien, pero hoy en día ya se tiene un nivel de detalle tan específico de esa especie, entonces se podría llegar como a ese estudio mucho más en profundidad, en más definiciones, ¿no? Sí. Definiciones que tienen definiciones por dentro. Sí, Y todo. y no es que precisamente no es que sea algo sencillo como para que valga la pena simplificarlo. Incluso diría que es como se dejarían de lado demasiadas cosas al querer simplificarlo más, al decir esto es vida, esto no es vida. Es un tema que sí requiere mucha investigación, estudio, y pues también creo que vale la pena hacer el suficiente esfuerzo para dividir las matices que digamos que seamos capaces de comprender y de ver como diferencias. Pase. Pero no pasa también Pase. como dijo nuestro gran amigo y científico Rodolfo nada. Einstein, El gran pensador alemán. Hitler. Como dijo un gran pensador alemán, Adolfo Hitler. Adolf Hitler, John Milton. Adolfo en segunda Einstein. Si uno no logra simplificar algo es porque no lo conoce a profundidad, ¿no? Aunque, o sea, digamos, llegar al punto de poder decir todo lo de la vida, o sea, abstraerlo en muchas subramas, pero también poderlo simplificar. Sí, pero yo pienso que ahí entran como en conflicto dos términos, y es que claro, simplificar para ser capaz de explicar a alguien, pero luego pero sí, la ya. complejidad debe existir Sí. para la definición y el No, y estudio. para la profundidad del tema, o sea, porque el Pero- tema es profundo. Sí. Digamos, ¿qué pasa? Nosotros queremos, digamos, o sea, queremos sí, definir la vida, ¿no? Bueno, Pero si lo lograr. vamos, sí, o sea, en ese momento lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo. Vamos a hacer un Prepárense, sí. 70% más o Entonces, menos. digamos, si queremos darle un significado a la vida, si lo complejizamos, lo que vamos a hacer es crear nuevos conceptos y no vamos a terminar Vamos a hallando- crear nueva vida. Ah, claro. Y los conceptos son vida, de hecho, porque hacen parte de un sistema lingüístico. Entonces también, digamos, una palabra es vida. Entre eso ya no, pero
Pero, ¿Cómo que no? digamos, para mí, yo creo que el camino sería simplificarlo, porque siento que es mejor Sí. que se repita. De hecho, yo quería volver como al tema de cuando un sistema creado por el hombre se considera vida. O sea, creo que podemos profundizar un poquito en eso, o simplemente intentar darle una respuesta rápida de cuándo creemos o qué características debería cumplir, por ejemplo, un robot, que es lo que tenemos como más visto en una película, Pero, o en general en la digamos, ciencia ficción. el hecho de que el humano... Entonces, ¿qué características creen que serían como las fundamentales para poder considerar a esa creación humana como vida? Pero una mezcla de cosas ya existentes se consideraría creación de humano. O sea, por ejemplo, el humano ha creado híbridos. ¿Qué es? Entonces ya todo sería, o sea, todo es una mezcla de cosas existentes. Sí, exacto. Entonces, eso ¿qué como consideramos tal es como, vida. ¿qué consideramos como creación humana? ¿Saben qué pasa? Que además, una cosa, antes de que lleguemos a eso, si llegamos a decir, digamos, que las máquinas que No, creemos, cuando lleguemos que ciertos a decir, robots pueden también ser vida, en verdad es una consecuencia misma de la vida queriendo representarse de una forma más evolucionada, ¿no? Porque Se podría ver así. sí, porque nosotros mismos, que somos vida, estamos creando otra forma de vida. O estamos O- aportando a esta evolución. Exacto. Y teniendo también el hecho de que el humano, o sea, crea mucho de lo que observa, o sea, muchos inventos humanos, Replica. por no decir que la mayoría, o sea, Inspirados en la naturaleza. sí, o sea, inclusive llegando al punto de que ya estamos trabajando con, digamos, es que programación molecular, o sea, cosas como esas. Yo trabajo en eso. Yo la creo. Sí, la creamos antier, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, como antier, Pueden, ayer. no me pueden acuerdo. buscarlo en Google. Sí, como el tiempo es relativo, ya no sé si fue antier, ayer o si era mañana. mi otra vida. Sí, Creo que es mañana, pero sí, Ah, es mañana. mañana. Ah, fue mañana, digo. Sin mañana no hay mañana. O con mañana tal vez hay mañana. Sería el fuese del mañana. Que cuando lo hicimos. ¿Qué Cuando es? lo hiciésemos. ¿Qué creen ustedes? Pónganlo en los comentarios y vamos a leerlos todos uno por uno. Absolutamente todo. O ya los leímos. Los leyéremos. Los leyéremos ayer. Digamos, hablando de lo que va ahora, ya serios. Lo que va ahora de las máquinas que hemos creado, yo creo que se puede llegar a decir que en cierta parte sí hay una vida muy básica o un intento de la misma por parte de nosotros. Digamos, el simple hecho de que queramos crear una máquina que intenta representar vida, creo que ya puede verse como una forma de vida, a pesar de que sea muy primitiva o una muy mala, ¿sí? En sentido de vida. Pero ya el simple hecho de que esa máquina que creamos lo hubiésemos hecho con el propósito de que sea vida, ya puede decir de que lo es. ¿No será como un intento de la especie de rebeldía contra el orden natural, de querer avanzar más rápido, o sea, de crear vida más rápido? O sea, porque como tal la especie ya crea vida por sí sola, ¿no? O sea, puede tener... Pero eso sería ir en contra de la naturaleza o ir... No, por eso, en por eso pro de la decía, naturaleza. no, por eso decía esa rebeldía de querer avanzar más rápido. O No, sea, creo porque es algo que también busca la naturaleza. Bueno, como Yo no entiendo Entonces, pienso que la naturaleza sí se autorregula mucho y por eso mismo muchas especies terminan extinguiéndose eventualmente, porque, no sé, ya puede ser por la cantidad de recursos que son limitados o... pero igual el mismo humano O sea, está buscando ese propio equilibrio también. O sea, o puede sea, que haya ush, comenzado... yo no o sé- sea, yo no sé humanos hasta- y autoequilibrio no me suenan tan... Yo no sé hasta No, qué pero lo punto, busca. pero no sé hasta qué punto el hecho de que seamos seres conscientes o con la capacidad de entender nuestro entorno, o al menos intentar entenderlo, de cuestionarnos sobre nuestro entorno y nuestra realidad, nos hace capaces precisamente de eso, de querer cambiarlo, ¿no? de querer avanzar más rápido, de querer... Yo sí ya que iré en pro, pero no sé hasta qué punto generar un equilibrio. Sí, exacto, yo diría lo mismo. O sea, digamos que en pro sí siento que es un mismo fenómeno natural de expresión de vida que los humanos intentemos avanzar más rápido, porque así funciona la naturaleza, tal vez, como yo la veo. Pero sí, no creo que nosotros seamos un buen resultado de búsqueda de equilibrio. Y digamos, hablando de equilibrio, digamos, o sea, ¿qué le pasó a los dinosaurios, no? Los dinosaurios quisieron crear máquinas, ¿no? Ah, sí. Porque se extinguieron. Entonces tenemos que aprender de ellos. Tío Rex. Lo que pasa- Tío Rex. Vamos a dar una clase de historia. Sí, Lo el que tío pasó Rex con los hablaba. dinosaurios, en particular con el tío Rex, fue que basaron su economía en el petróleo. Sí, no, es que yo me acuerdo. Entonces, los dinosaurios se extinguieron a causa de eso.
como muy bien lo saben. Entonces, ¿qué conlleva eso? ¿Qué activa el tema? No recuerdo muy bien, nos podría retomar un poquito. Pues lo porque- que pasa es que como ellos usaron, era su economía a base del petróleo, la misma naturaleza los equilibró y los volvió petróleo. Y eso nos va a pasar a nosotros otra vez. Cuando la Tierra plana vuelva hacer redonda. redonda, la gravedad nos va a volver otra vez ese mismo petróleo que nosotros hemos sacado de la Tierra. Es que todo es un ciclo. Cada 500 años la Tierra es plana y después vuelve a ser redonda, cíclicamente. Pero como ahora es redonda, entonces al cubo, Al cubo, al círculo. al círculo, no, sí. Entonces, Toca pues toca hacer actualizar mejor las el- cuentas, ¿no? sí. A eso no hemos llegado en la computación, digamos, toca crear un ser vivo que logre hacer eso. Y al integrarse sale una nueva especie. ¿Y ustedes consideran que actualmente ya hemos creado vida Sí. artificial? Digámoslo así. Como ya he hecho, digamos, yo sí creo. Yo creo que es una vida muy... Sí, muy ¿vale? Por ejemplo, Sí. un virus de computador. uf, eso es un De hecho, excelente sí. ejemplo, güey. Sí, no, de hecho. Porque lo que estábamos considerando era que se perpetuara en el tiempo, en el espacio, lo que sea, y que se reprodujera. Entonces, Perfecto. Y tal vez falta, ¿sabes qué falta tal vez? La evolución. Creo que es una parte, tal o sea, vez hasta es- la principal y la más fundamental de la misma vida, Sí. que es la evolución. Y esa tal vez es la parte que nos falta más. Sí, en el virus, o sea, como, aunque... Un virus de computadora no pero evoluciona. hoy en cambia. día, sí, o sea, de hecho... pero, sí. pero, O el, sea, pero el virus de cambia. computadora. El virus, o sea, un virus en la Pero en la computadora Más ya, orgánico. o sea, ya hay modelos que... ¿Que sí, cambia? que son dinámicos. Sí, Eso que- sería entonces ya definitivamente para mí algo, es que si uno se algo pone- vivo. Análogo a la vida. Si uno se pone a ver la evolución computacional de los últimos años, o sea, es algo re loco, o sea, literal que no se puede conseguir tan fácil. Entonces, por ejemplo, yo también lo veía como el virus orgánico, bueno, como se considere. Claro, no tiene esa capacidad como intrínseca de evolucionar, pero tal vez lo hace en base al entorno vivo. Que el orgánico. Por, ¿sí? por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Que salieron nuevas. Pausa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Por eso, Totalmente concluido el podcast, me parece. Yo creo que llegamos a una muy buena Respuesta de la vida. respuesta, sí. De la Exacto. vida. Y todos de acuerdo, ¿no? Con esa respuesta que dimos, que todo el mundo escuchó. Yo, sí. Yo sí, también. Yo, sí, también. Listo. ¿Listo? Gracias. Gracias. Ay, no estaba grabando.